Jesús es fotógrafo, se acerca la campaña de Navidad. Esto le pone muy nervioso porque durante una temporada no va a tener tiempo casi que ni para ducharse. Atender llamadas de clientes, agendar citas, prepararse algo para comer, recoger a los niños del cole, publicar en redes sociales, comprar un regalo para una amiga que acaba de dar a luz, visitarla, atender los deberes de su hijo y un largo etcétera. Tan solo con escuchar esta lista interminable de tareas, nuestras manos se ponen a sudar, la respiración se vuelve superficial, se nos acelera el pulso, sentimos presión en el pecho. Y es que el estrés no se siente bien. Nos resulta desagradable experimentar estrés. ¿Por qué? ¿Qué es el estrés? ¿Por qué aparece? Y lo más importante, ¿qué puedo hacer yo para sobrevivir a él? ¿Te interesa este tema? Pues quédate conmigo porque hoy te cuento todo sobre el estrés. Soy Lucía Ortiz, licenciada en Psicología. Estás escuchando Tu Voz Interior, un espacio para conocerte, para quererte, un espacio para ti. En el episodio de hoy, del caos a la calma, cómo gestionar el estrés, un podcast de salud elemental. Seguramente te hayan hablado de las consecuencias del estrés, como la pérdida del pelo, el colon irritable, tensión muscular, etc. Es tan desagradable sentir estrés y sus consecuencias son tan negativas que es normal que le tengamos manía al estrés, pero ¿sabías que no se puede eliminar por completo? Es más, en su justa medida es hasta necesario y saludable. Según Hans Selye, el estrés es la respuesta adaptativa de nuestro organismo ante situaciones que percibimos como amenazantes. Es decir, que si nos encontramos un león por la calle, es gracias al estrés que salvamos la vida, pues este nos activa y nos mueve a huir o a luchar. Entonces, ¿cuál es el problema del estrés? El problema del estrés surge cuando este se vuelve demasiado intenso, frecuente y o prolongado. Hablamos así de dos tipos de estrés, el estrés bueno o eustrés y el estrés malo o distrés. La diferencia entre ambos es la cantidad. El estrés nos proporciona la activación necesaria para llevar a buen puerto nuestras tareas del día a día. El distrés, sin embargo, nos bloquea y puede acabar desembocando en lo que se conoce como burnout, es decir, nos quemamos. ¿Cómo sé si tengo eustrés o distrés? Bueno, el eustrés es algo más puntual y fácil de detectar, pues viene acompañado de un malestar físico que es más fácil de identificar, como la sudoración en las manos, temblor, ritmo cardíaco acelerado, respiración superficial y rápida. El distrés, sin embargo, produce un malestar algo más difuso, como dolor muscular en cuello y espalda, problemas para dormir, pérdida del pelo, sistema inmune deprimido, irritabilidad, ansiedad, problemas de concentración, agotamiento extremo, etc. Tiende a ser más difícil de detectar. Es por eso que el autoconocimiento es tan importante aquí, para ser capaces de detectar a tiempo aquellas situaciones que nos vuelven vulnerables y por tanto ser capaces de identificar cuándo es más probable que sintamos estrés. ¿Cómo funciona el proceso del estrés? ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando me estreso? Bueno, lo primero que acontece es el desencadenante. Algo provoca el estrés. Ese algo puede ser un acontecimiento externo o un pensamiento. Que un familiar enferme y yo me tenga que hacer cargo podría ser un desencadenante externo. Un pensamiento repentino que aparentemente no ha sido causado por ningún estresor externo también nos puede generar mucho estrés, como por ejemplo pensar que el trabajo que estamos haciendo no está quedando bien. Una vez que el desencadenante hace su aparición,
lo consideraré amenazante si así lo interpreto yo. Es por eso que las personas no reaccionamos con estrés ante los mismos estímulos. Lo que para uno es estresante, para otro podría no serlo, como por ejemplo dar una charla en público. Solo si yo interpreto que esa charla es motivo para preocuparse, sentiré estrés. Según Richard S. Lazarus, existen dos tipos de evaluación de una situación: la primaria y la secundaria. La primaria es la primera evaluación que hacemos del desencadenante. Aquí determinamos si este es positivo, negativo o neutro. Si lo consideramos negativo o estresante, continuaremos con nuestra evaluación. La evaluación secundaria nos lleva a un punto en el que determinaremos si tenemos los recursos para hacer frente al estresor y buscaremos la mejor estrategia. Las estrategias que tenemos pueden ser dos. La estrategia centrada en el problema, cuando el desencadenante tiene solución, o la estrategia centrada en la emoción, cuando el desencadenante no tiene solución. Una vez que mi pensamiento ha determinado que el desencadenante es una amenaza, se genera en mí una emoción que suele ser displacentera, como la ansiedad, el miedo, la frustración, la ira, etc. Mi pensamiento acerca de la charla: voy a hacer el ridículo, me voy a quedar en blanco, me voy a equivocar, me van a abuchear, voy a tener que trabajar mucho en la preparación, etc., provoca en mí muchas emociones displacenteras. Y mi interpretación va a depender de si percibo que mis recursos son suficientes para afrontar la situación o no. Toda esta información acerca del desencadenante viaja por el cerebro gracias a los neurotransmisores, unos químicos que estimulan la liberación de una serie de hormonas como la adrenalina y el cortisol, que son las que activan nuestro cuerpo. Esta activación del cuerpo, esta activación fisiológica, es el cuarto componente en el proceso de estrés. Puesto que estamos ante una amenaza, reaccionamos fisiológicamente para poder salvar la vida, entre comillas. La activación nos mantiene alerta para enfrentar lo que se nos venga encima con eficacia. Tenemos un pasado evolutivo que explica por qué la respuesta de estrés parece algo exagerada hoy día. Antiguamente el ser humano convivía con potenciales depredadores. Hoy día nuestros depredadores podrían ser nuestro jefe, un cliente muy exigente, un familiar, etc. Obviamente estos no nos van a devorar, pero el cerebro reacciona con la misma intensidad porque no es capaz de distinguir entre lo que es una amenaza real de una imaginaria. El cerebro, para bien o para mal, es muy literal. Bien, ya tenemos nuestro cuerpo activado, lo que nos mueve a actuar. Y este es el último componente del proceso de estrés, la conducta o respuesta, que no es más que lo que yo hago para salir de esa situación que me estresa, para resolver el asunto. Mi conducta va a depender de la evaluación que yo haga de la situación, de si percibo que el estresor o desencadenante se puede manejar o no, de si tengo los recursos para modificar dicho desencadenante, como veíamos antes. Entonces, mi conducta puede ser funcional, adaptativa o desadaptativa, perjudicial para mí. Siguiendo con Lazarus, este propone que el ser humano responde de 8 maneras diferentes ante un estresor. A estas respuestas se las llama estrategias de afrontamiento y son las siguientes. La confrontación es una estrategia centrada en el problema, es directa y enérgica. Por medio de ella intentamos cambiar la situación que nos estresa. Por ejemplo, si recibes una crítica de un cliente por tu trabajo, la confrontación sería enfrentarte al cliente para rebatirle su opinión. La planificación es una estrategia centrada en el problema. Busca la elaboración de un plan de acción razonado para solucionar dicho problema. Por ejemplo, si no llegas a fin de mes, planificar los gastos y el ahorro de forma meticulosa sería una estrategia de planificación. La búsqueda de apoyo
Esta estrategia centrada en la emoción o en el problema busca recibir apoyo, como su nombre indica. Así, una persona puede acudir a otra para ser escuchada y apoyada emocionalmente o para que se le ayude a buscar una solución a su problema. Por ejemplo, acudir a un amigo para desahogarte ante el estrés que te provoca una presentación en público. El distanciamiento es una estrategia centrada en la emoción, que se basa en restar importancia al problema o situación. Así una persona tratará de alejarse del problema. Por ejemplo, si un cliente no te ha pagado por un servicio, tú te dices a ti mismo, no pasa nada, tampoco me debe tanto dinero. El autocontrol, o represión más bien, es una estrategia centrada en la emoción que busca mantener las emociones a raya internamente y sin mostrarlas a los demás. Por ejemplo, cuando recibes un insulto en tu lugar de trabajo y tú decides no saltar y no hablar de ello con nadie. La aceptación de la responsabilidad es una estrategia centrada en la emoción que supone asumir que hemos contribuido en parte o en toda la problemática y que es nuestra responsabilidad buscar una solución. Por ejemplo, cuando suspendes un examen y asumes que podrías haber estudiado más. El escape-evitación. Esta estrategia centrada en la emoción se basa en la evitación y en la distracción para no tener que enfrentarse al problema. En ocasiones, la persona intenta convencerse de que la solución vendrá por sí sola. Por ejemplo, cuando tienes conflictos con un amigo y prefieres no hablar del tema. La reevaluación positiva. Esta estrategia centrada en la emoción busca sacar el lado positivo a la adversidad para mantenerse optimista. Por ejemplo, cuando pierdes tu trabajo y le buscas el lado positivo. Cuando te dices una puerta se cierra y otra se abre. Como veis, hay estrategias que nos ayudan y estrategias que nos perjudican. En cualquier caso, todo va a depender de la persona y de si la situación tiene o no solución. ¿Quieres saber qué hay que hacer para manejar correctamente el estrés? ¿Qué estrategias son las más adecuadas? Vamos a verlo. Comenzamos con la parte práctica del episodio. Te propongo 3 pasos para mantener el estrés a un nivel soportable, óptimo y productivo. El paso 1 es el de la autoobservación y consiste en reflexionar sobre uno mismo, sobre nuestro día a día. Obsérvate desde fuera. Cierra tus ojos. ¿Cómo te sientes en general? ¿Tienes la sensación de estar dejando pasar tu vida a una gran velocidad? ¿Cómo están tus manos? ¿Tensas? ¿Quizá húmedas? ¿Cómo es tu respiración? ¿Corta y acelerada o profunda y pausada? ¿Cómo se encuentra tu musculatura? ¿Algún músculo está tenso? ¿Qué sientes cuando traes a tu mente la lista de tareas que tienes hoy? ¿Te abruma? ¿Te da un pequeño vuelco al corazón? ¿Qué pensamientos te rondan por la cabeza? ¿Qué emociones te abordan? ¿Hasta qué punto puedes soportar la situación actual? ¿Tienes la sensación de que vas a perder el control? ¿Quisieras poder detener el tiempo? Si llegas al paso 2, seguramente sea porque has notado que la situación no puede seguir así y has decidido ponerte manos a la obra. Entonces, en este paso vamos a intentar descifrar el mensaje que tiene para nosotros el estrés. Como ya sabes, el estrés sano o eustrés es inevitable, es inherente al ser humano como lo es la muerte misma. Lo que sí es evitable y se puede y debe trabajar es el estrés malo o distrés. Cuando este aparece, nos quiere decir algo, nos quiere decir que nos estamos extralimitando con nosotros mismos. Vayamos a la esencia del estrés. ¿Qué es exactamente lo que te está estresando? ¿Cuál es el desencadenante?
¿Puedes influir en él? ¿Puedes y quieres erradicarlo? Cuidado, puede haber más de un estresor actuando a la vez. Por ejemplo, la campaña de Navidad, mi ejemplo del inicio, es el principal estresor de Jesús. Pero Jesús también tiene a su madre enferma y quiere cuidar de ella. A la vez está lidiando con un cliente extremadamente exigente y su mejor amigo acaba de llamarle para decirle que tienen que hablar de algo urgente. El estrés de Jesús le está diciendo que tiene que frenar y que para ello deberá organizarse en función del control que tenga sobre los diferentes estresores. Así, por ejemplo, no puede controlar la enfermedad de su madre, pero sí puede pedir a su amigo que cambie su cita para otro momento. El paso 3 será meterse de lleno con los diferentes estresores que hemos detectado en el paso anterior. Elaborar la mejor estrategia en función de si tengo control o no. En el primer caso, actuaremos sobre el problema. En el segundo caso, actuaremos sobre nuestras emociones. Veamos esto con el ejemplo de Jesús. Jesús se siente estresado por 4 cosas. Por la enfermedad de su madre, la campaña de Navidad, el conflicto con un amigo y un cliente muy intenso. La enfermedad de su madre es algo que Jesús no puede controlar. La campaña de Navidad sí, podría tomarse vacaciones y se acabó estresor, pero no quiere hacer eso porque necesita el dinero y adora su trabajo. Por lo tanto, digamos que la campaña tampoco se podría eliminar. El conflicto con un amigo sí se puede controlar, así como al cliente intenso. Entonces Jesús planifica su estrategia de la siguiente manera. Respecto a la enfermedad de su madre, puesto que él no tiene control y no puede eliminar el estresor, decide gestionar sus emociones para cambiar cómo se siente él ante ese problema. ¿Cómo se hace esto? Aprendiendo a manejar nuestras emociones, aprendiendo a expresarlas y a transitarlas de la forma que mejor nos hace sentir y que no dañe a las personas que nos rodean. Tengo un episodio sobre las emociones que te va a servir mucho. Te lo dejo enlazado en la descripción. Jesús también decide pedir ayuda a su pareja para que ella también cuide de su madre y no tenga él que dedicarle todo el tiempo. Eso le permitirá respirar un poco. Puesto que si el estresor no se puede eliminar, tengo yo que reducir mi exposición al estresor. Jesús se ha preguntado, ¿qué puedo hacer yo para no estar todo el día expuesto al estresor? Ante este problema, la solución que él ha considerado más conveniente fue la de pedir ayuda a su pareja. Esto es resolución de problemas, una estrategia muy necesaria. Respecto a la campaña de Navidad, Jesús ha decidido seguir adelante con ella, así que nuevamente tendrá que reducir su exposición para tener momentos de desconexión. Decide salir lunes y miércoles a pasear con la bici, martes y jueves quedará de tapas con un amigo y el viernes se irá al cine. Esto le plantea un nuevo problema. Mientras él descansa, ¿qué hará con las tareas? Bueno, hace una lista de tareas y busca la mejor solución para llevarlas a cabo. Prioriza y las planifica en el tiempo. Por ejemplo, el decorado lo dejará listo desde el mes de octubre. Las llamadas de clientes y la gestión de citas las llevará su hermana. La publicación en redes sociales será tarea de un freelance que contratará únicamente para este periodo, etc. El conflicto con un amigo es algo que se puede controlar, que se puede eliminar, hablando con él, solucionando el problema y en última instancia cortando relación si fuera necesario. Puesto que no es el momento de sacar temas sensibles ahora mismo, decide llamarlo y decirle que hablarán del asunto cuando él salga del momento actual de estrés en el que se encuentra. Acuerda que en enero lo llamará. Hasta entonces no cogerá llamadas ni responderá mensajes. Respecto al cliente intenso, se trata de una situación que sí se puede controlar. Para ello, decide hablar con el cliente y ponerle límites. Le dirá que aprecia el interés y el contacto, pero que él es una persona muy ocupada y que se siente agobiado con las llamadas tan recurrentes que recibe de él. Le dirá que espera que solamente le contacten en caso de una urgencia relacionada con sus pedidos y que de no ser así, tendrá que romper con la relación profesional que tienen y dejar de atenderle.
Por último, le agradecerá su comprensión. Esto es trabajo en comunicación asertiva. Sobre este tema también tengo un episodio del podcast, te lo dejo enlazado en la descripción. Estas son las estrategias que Jesús ha planificado para su caso en particular. Ahora te voy a exponer brevemente las estrategias que mejor funcionan para el manejo del estrés. Si el estresor o desencadenante se puede eliminar, hazlo. Esto supondría mover al estresor a la categoría de problema que se puede resolver, y lo que habría que hacer aquí es justo eso, buscar una solución para eliminar el estresor. Esta es una estrategia, la resolución de problemas. Si no se puede eliminar o no quieres, tendrás que alejarte del estresor de forma intermitente para darte un respiro de vez en cuando, lo que supondría planificar unas actividades de ocio y dedicarle un espacio en tu agenda diariamente. Esto es otra estrategia, la gestión del tiempo. Puesto que una situación nos estresa porque nuestro pensamiento le da un significado amenazante a dicha situación, la siguiente estrategia será trabajar en nuestro pensamiento. Esto es muy abstracto y el pensamiento, de hecho, se trabaja en terapia. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene derecho a aprender a hacerlo a modo de autoayuda para integrarlo en nuestro día a día. Las dos estrategias para trabajar el pensamiento serán la atención plena o mindfulness para controlar mejor dónde ponemos nuestro foco de atención y la reestructuración cognitiva para trabajar en una forma más racional de interpretar los sucesos. Sobre la reestructuración cognitiva también tengo un episodio del podcast que te vendría muy bien, te lo dejo enlazado en la descripción. Nuestros pensamientos generan emociones en nosotros. Por tanto, otra estrategia necesaria sería la gestión emocional. Muy brevemente, las emociones se gestionan expresándose adecuadamente. No hay una fórmula específica. Cada persona decide cuál técnica le viene mejor para expresar una emoción, sin dañar a los demás. Posibles técnicas serían salir y hablar con amigos, hacer cualquier actividad que implique creación, como escribir, hacer algún tipo de manualidad, y nuevamente la relajación y la atención plena o mindfulness. Con el estrés, nuestro cuerpo se activa. Una activación fisiológica alargada en el tiempo es contraproducente. Recuerda que la hormona por excelencia del estrés es el cortisol, el cual se elimina del cuerpo a las horas de haberse segregado. Si estamos constantemente estresados, el cortisol no tendrá tiempo de eliminarse. Ayudar a nuestro cuerpo a relajarse, activar el sistema nervioso parasimpático para que éste desactive al sistema nervioso simpático, justamente el que nos activa fisiológicamente, será de gran ayuda. ¿Cómo se hace eso? Por medio de actividades que impliquen al cuerpo y a la mente también, que van siempre unidos, como el deporte, la relajación y las actividades de placer, como darse un baño, un masaje, etc. Por último, cuando estamos estresados, tendemos a llevar a cabo nuestras propias estrategias de afrontamiento, que no siempre son beneficiosas, como vimos antes. Algunos ejemplos de conductas podrían ser fumar, dejar de hidratarse, picar entre horas, comer mal o no comer en absoluto, dejar de hacer deporte. Entonces es muy importante darse cuenta de estas conductas y ponerles fin o reemplazarlas por otras más beneficiosas. Esta estrategia es el trabajo de hábitos. ¿Cómo se trabaja un hábito? Bueno, tendrás que esperarte a que haga un episodio sobre esto, pero mientras te puedes leer un gran libro, Hábitos Atómicos, de James Clear. Es la enciclopedia de los hábitos y no vas a encontrar mejor explicación en otro lugar. Cada estrategia me daría para un episodio del podcast, así que no las voy a desarrollar aquí. Sin embargo, te recomiendo que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas los siguientes episodios en los que iré trabajando todos estos temas y muchos más. A modo de conclusión, te dejo 4 puntos clave que no debes olvidar a la hora de trabajar con el estrés. El estrés tiene una doble cara. La buena e inherente al ser humano, es decir, que aunque no se sienta bien es necesaria e imposible de eliminar, tampoco lo recomendaría si se pudiera,
y la cara mala o perjudicial, que es la que se tiene que trabajar y mantener a raya. Es la que nos enferma y nos bloquea. Si nos estresamos de forma puntual ante un proyecto, por ejemplo, no queda otra que transitar esa etapa. Si el estrés se vuelve nuestro compañero en el día a día, habrá que trabajarlo. El trabajo del estrés es, en una palabra, frenar. Si no puedo frenar el estresor, freno yo. Y el último punto, a la hora de aplicar nuestras estrategias hay que ser constante. No vale con hacer mindfulness un día, por ejemplo. Hay que volverlo rutinario. Los efectos se notan a los meses, 3 meses normalmente. Y llegamos al final del episodio. Espero que te haya gustado, sobre todo que te sirva de ayuda. Te dejo en la descripción un descargable gratuito para que junto a este episodio puedas trabajar en el manejo del estrés. Es una guía paso a paso con las tablas necesarias para rellenar, teniendo en cuenta tu situación en particular. Ayuda a reflexionar. Déjame tu like, comenta y comparte. Me ayuda a seguir dedicando mi tiempo a este proyecto. Nos escuchamos en el próximo episodio. Soy Lucía Ortiz y este es un podcast de salud elemental. Un abrazo enorme.